Guama Cherentana, soy María Mónica Cantarela, la burritiche de la comunidad indígena Misión San Francisco, Pichanal. Soy representante máxima de la comunidad de 10.000 habitantes. Como cacique representa a todas las comunidades, no solo en la comunidad, en las otras localidades, provincias. Hola, buen día. Yo soy Leticia Quispe, presidenta de la comunidad indígena Aba Guaraní Misión San Francisco. Es una comunidad indígena que está ubicada en la ciudad de Pichanal, urbanizada. Estamos entre la ruta nacional 34 y 5 y la provincial número 50. La comunidad cuenta, como ya había dicho Mónica, con 10.000 habitantes. Tenemos una escuela primaria, un colegio secundario y estamos en gestión de lograr un nivel superior. Ojalá que podamos conseguirlo. Es una de las gestiones que nosotros anhelamos para nuestra comunidad con tanta necesidad, especialmente ya que contamos con muchísimos niños, jóvenes, y obviamente que nosotros deseamos que se formen profesionalmente. Creemos que ayudar a los jóvenes en la educación va a contribuye directamente a bajar el nivel de desnutrición de nuestra comunidad. No solo porque acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus capacidades, sostenerlos y promoverlos también a que ellos que pueden estudiar, que pueden conseguir un trabajo digno, les va a proporcionar a ellos herramientas como para relacionarse con la gente desde otro lugar, sino que eso también influye directamente en el consumo de drogas y adicciones, por lo que nosotros necesitamos un espacio donde ellos se sientan contenidos, se sientan acompañados. Necesitamos un espacio donde sepan que es su lugar, sepan que pueden ser ellos mismos en este lugar y que no necesitan estar demostrando otras cosas a los demás amigos, compañeros. Tengo problemas con mi hijo de la adicción. Mi hijo tiene 19 años y él comenzó hace 4 años. Bueno, en primer lugar yo me asusté mucho cuando él me dijo no actúe como otra madre que a veces actúan pegándole o diciéndole cosas malas. Y en primer lugar me ponía a llorar, no sabía qué hacer, no sabía dónde refugiarme. Él me pedía ayuda y yo no sabía dónde ir. Para mí es importante la psicología, o sea, a veces uno no entiende que psicólogo significa, te orientan más que nada, te ayudan a salir adelante, porque yo estaba muy bajoneada y no sabía qué hacer. Y ahora en psicología Tinku me ayudan un montón. Pero yo más que nada quisiera que lo hablen a ellos. Y tengo una que está estudiando, que va a 4º año ya. Pero era como que por ahí también se andaba bajoneando. Tema de que esto pasaba, veía a su hermano que se drogaba, veía cómo venía aquí en la casa. Y él parece que se sentía mal también y ha caído en eso, ha tenido su recaída. Pero hubo un día que yo le dije, ¿por qué vos me tenés que hacer esto? Estoy pasando malos momentos con tu hermano. ¿Ves? Eso es lo que yo quisiera, que lo hablen a ellos. Tengo prácticamente que son 4 mi hijo grande. ¿Qué más quisiera? Que me lo hablen a mi hijo. Yo le hablo de distinta manera a mi hijo, pero por ahí no quisiera, no, yo le hablo, ¿ves? Pero más allá no quisiera que ellos se aburran de mí, ¿ves? Pero yo le hablo toda la vuelta, que la calle es peligro para ellos. Eso es lo que yo quisiera que lo hablen a ellos, a mí. Que me acompañen en el estudio, por ahí significa muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me acompaña el padre Cristian, que recibí ese acompañamiento desde que estuve terminando la escuela, y significa mucho porque no tengo a mi viejo, no tengo a mis hermanos mayores que me acompañen, y mi mamá como que no sabe todavía cómo acompañarme, o no tiene ese
esa fuerza, digamos, para que me acompañe. Y gracias a Dios tengo la ayuda del padre, tengo ayuda de amigos, y creo que necesito porque muchas veces me siento solo y siempre están acompañándome, diciéndome qué es lo que tengo que hacer, y también yo dándome cuenta lo que está bien, lo que está mal, sigo esos consejos, porque tengo mis 2 hermanos que no estudiaron, y creo que con este acompañamiento que tengo puedo tener una posibilidad de yo salir adelante y poder proyectar algo para mí mismo y para sacar adelante a mi familia, que son hermanos. Me hace bien sentir que soy alguien, me siento valorado, me siento importante al recibir ese apoyo de cada uno de ellos.